¿Qué proyecto de país tiene el Partido Verde? El senador Iván Name Vázquez reclama un nuevo modelo económico y una transformación del campo colombiano, un viraje social para consolidar la paz. Sí, querido Néstor, usted que es un hombre académico, intelectual, además de un curtido luchador en todas estas gestas de la comunicación social y de la política, sabe que nuestro país es indefensable, insostenible si no le practicamos una cirugía institucional. Que yo en lo personal, desde aquí anuncio que voy a hacer la defensa fundamental de ella, porque es que aquí algunos quieren que haya cambios, pero que sigan los privilegios igual e intactos. Partidocracia hoy ha reemplazado la democracia o la ha puesto a su servicio. Yo creo que hay que hacer un cambio del modelo económico. Por ejemplo, el sector financiero despiadado que tiene Colombia hoy. Canal Congreso. Aquí vive la democracia. Amables televidentes, muy buenas noches. Bienvenidos a Congreso y Sociedad, el programa institucional de la Secretaría General del Senado de la República. Es un hombre de fe, un hombre de acción y pensamiento, de profundas convicciones religiosas, pero de un talante político muy liberal y abierto al cambio social. Lector infatigable, diserto orador, nuestro invitado, abogado de la Universidad Javeriana, es senador del Partido Verde y hoy ocupa la segunda vicepresidencia del Senado de la República. Bienvenido a Congreso y Sociedad, senador Iván Name Vázquez. Gracias, querido Néstor. Hoy me complace mucho visitarte en tu programa porque eres de los comunicadores colombianos que admiramos y apreciamos y un canal importante abierto ante la opinión para conectarnos con la gente, con la sociedad, con la nación. Name, un apellido de linaje, de tradición política. ¿Cómo llega ella? ¿De la mano de quién? Bueno, yo pertenezco a la generación de inmigrantes por allá de los años 60 con mis padres, que llegamos de la costa en búsqueda de nuevos horizontes. Entonces Bogotá era una ciudad que tenía incluso otro clima, otras gentes, otras características, inclusive para entonces ser costeño era un pecado, era una condición casi que discriminada por una especie de rancia aristocracia vieja de por acá, que veía todavía las costas como extrañas y lejanas. Entonces no fue fácil desde niño escalar, luchar, pero me sirvió inmensamente todo este escenario porque me volvió indoblegable frente a la lucha. Y curiosamente, dentro de mis satisfacciones es la de que llegué al santuario de Cundinamarca muy temprano a la Asamblea de Diputados, a los 23 o 24 años, y desde entonces Bogotá, Cundinamarca y el centro ha sido el escenario político, la ciudad de Bogotá a la que tanto le debo, donde han nacido mis hijos y a la que nos debemos los colombianos que aquí estamos, de tal manera que ha sido un proceso, por supuesto. Mi apellido tiene 3 generaciones de senadores, pero pues yo tengo que decirlo, nos hicimos en el esfuerzo, en la lucha, por supuesto bajo el ejemplo y la inspiración de mi padre y del senador José Name Terán, nuestra segunda generación que siempre estimuló nuestra aspiración y estuvo pendiente de nuestro camino. Es una lucha de muchos años que ha estado signada por derrotas y por victorias. Usted fue diputado, fue concejal de Bogotá y finalmente, después de muchos esfuerzos, llega al Senado de la República. Sí, Néstor, me gusta mucho que tú tienes la información y la cultura de cuantos trasegamos y cómo lo hemos hecho en este difícil arte superior de la política. Esta mañana acompañé a mi hija a la sesión de la Comisión del Plan del Consejo de Bogotá, cuya presidenta es ella, y tuve la inmensa satisfacción de registrar el aprecio entre los concejales, el respeto
que tienen por lo que ha sido nuestro ejercicio político. Y la gran satisfacción de que mi hija ha seguido la senda de la política y que lo hace y se desempeña en ella con muy buenas y gratas condiciones. Yo pienso que nuestra actividad, que a veces se encuentra tan envilecida, y yo diría muchas veces que los advenedizos son los que más la envilecen, porque no conocen una ruta ni han cumplido un itinerario, de pronto se han encontrado en las esquinas de la vida con estos lugares de la democracia. Pues para nosotros ha sido una lucha, 12 años estuve derrotado en 3 ocasiones al Senado, cuando ya casi nadie daba mucho por nosotros, fatigados de los partidos tradicionales, configuramos y fundamos el Partido Verde junto con los exalcaldes de Bogotá. Bueno, ya casi todos ellos han desfilado, pero nosotros nos mantenemos con los fundadores como Carlos Ramón González y Jorge Eduardo Londoño en este partido que fundamos y que nos permitió llegar al Senado de la República y después ser reelegidos, y a nombre de él y de las minorías hoy en la vicepresidencia del Senado y aspirando a continuar en el Congreso, que no es un pecado sino un gran honor, pero que por supuesto en los tiempos que corren, con un prestigio cuestionado por tantos escándalos, que nos obliga en la búsqueda de caminos para recuperar la legitimidad, para llegar a la confiabilidad de la nación, a hacer unos cambios. Y de todas maneras, por ello, el más importante de todos es la reincorporación de las fuerzas insurgentes, un proceso en el que acompañamos a este gobierno, aunque discrepamos del resto de todas sus acciones. Esta es suficiente para que todos los colombianos tengamos mucha fe en que podamos lograr aclimatar las instituciones y la reconciliación de todos los sectores nacionales, Néstor. Usted ha sido un abanderado de la paz, indudablemente, en el escenario del Congreso. Logró que los campesinos fueran tenidos en cuenta como víctimas dentro del conflicto armado. ¿Siguen apoyando con ese mismo fervor aquí al interior del Congreso el Partido Verde y usted particularmente ese proceso de paz y la implementación de los acuerdos? Sí, querido Néstor. Usted, que es un hombre académico, intelectual, además de un curtido luchador en todas estas gestas de la comunicación social y de la política, sabe que nuestro país es indefensable, insostenible si no le practicamos una cirugía institucional. Allí yo diría que hay varios aspectos, no solamente decir que no nos gusta la Colombia que vivimos, sino decir en qué tipo de Colombia queremos vivir, para no ser unos críticos sistemáticos, sino ser propositivos. Yo en ello diría que el país necesita unas reformas de fondo. La primera es un reordenamiento territorial y político para buscar nuevas instituciones en lo geopolítico. Yo diría que hace falta que pensemos en un nuevo modelo de organización, donde las regiones autonómicas, como es el caso de otros lugares del mundo, sea nuestra estructura principal, es decir, regiones que puedan tener autonomías para su desarrollo, como sucede, por ejemplo, en el modelo español, en el modelo mexicano, el mismo modelo americano, varios modelos suramericanos. Colombia necesita ese reordenamiento, porque el ancestral olvido a las regiones por su dependencia al centralismo. Eso en primer lugar. En segundo lugar, la gran reforma de fondo paralela es un nuevo modelo de desarrollo para el sector agrario. Ahí entra ese olvidado campesino, pero fundamentalmente unas élites que no se dejan desplazar y que nos toca desafiar y que nos toca neutralizar, que son principalmente las que detentan todo el esfuerzo institucional y campesino, que es el componente de comercialización. El modelo de desarrollo integral tiene que ser para el sector agrario el que parta de unos principios de asociatividad, el que entienda que hay que reinstitucionalizar el sector agrario, crear las instituciones para el riego, para la asistencia técnica, para todos los componentes. Hoy no vemos que haya instituciones para el sector agrario, son fallidas las que están, y no nos gusta el desarrollo que viene teniendo la política agraria en Colombia. Hemos tratado de que se nos escuche, pero el gobierno no ha entendido la profundidad, digamos, de la reinstitucionalización
aunque tiene la voluntad de atreverse en el planteamiento de una nueva ley de tierras, que yo en lo personal, desde aquí anuncio que voy a hacer la defensa fundamental de ella, porque es que aquí algunos quieren que haya cambios, pero que sigan los privilegios igual e intactos. De tal forma que en eso hay que abonar, que el gobierno tiene la valentía de plantear una concepción nueva, pero que hay que afinar para que no vaya a ser desbordada, para que tengamos un nuevo concepto en no solamente la tenencia de la tierra, sino su explotación, su adecuada explotación. Por ello se necesitan las instituciones que velen por el riego, que velen por la asistencia técnica, la investigación, la asociatividad y principalmente, para terminar la respuesta a su pregunta, Néstor, un nuevo modelo de comercialización, donde tengamos escenarios de abastos, por ejemplo, donde no sean los comerciantes que se aprovechen del mal precio que le pagan al productor y el alto precio al consumidor, sino que sean los productores asociados los que hagan la comercialización directa. Esos son los cambios de fondo que nosotros creemos necesita el país y en el Partido Alianza Verde estamos predicando y pregonando. Iván Name Vázquez, senador del Partido Verde, con sus tesis de viraje social, aquí en Congreso y Sociedad. Vamos a algunos mensajes institucionales y ya regresamos. ¿Sabe usted quién puede presentar proyectos para que se conviertan en ley? En Colombia pueden presentar proyectos de ley los senadores y representantes a la Cámara, los ministros, las altas cortes, entre otros altos funcionarios del Estado, quienes poseen iniciativa legislativa. También la iniciativa legislativa es un mecanismo de participación que faculta a los ciudadanos, a concejales o diputados del país a presentar proyectos de ley o de reforma a la Constitución. Para presentar una iniciativa popular por parte de los ciudadanos se debe elegir un comité promotor de la propuesta e inscribir la solicitud. Luego se debe recolectar un número de firmas válidas igual o superior al 5% del censo electoral. Si se cumplen estos requisitos, la registraduría expedirá la certificación. Con esto, el proyecto de ley o de reforma a la Constitución podrá ser radicado en las secretarías del Congreso y deberá iniciar su trámite con mensaje de urgencia para que tenga prioridad sobre los demás proyectos. Encuentra más información en nuestro portal web. Canal Congreso. Aquí vive la democracia. Papá, ¿para qué sirve la Armada Nacional? Una de las funciones principales y más reconfortantes de la Armada Nacional es salvar vidas en el mar. Con entereza y valor, efectuamos rescates en alta mar. Asimismo, se realiza desminados humanitarios. Además, atendemos desastres naturales y con equipos altamente capacitados devolvemos la estabilidad a lugares afectados. En la Armada Nacional, la valentía y eficiencia resumen nuestro trabajo de asistencia humanitaria. Armada Nacional. Protegemos el azul de la bandera. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación. De nuevo en Congreso y Sociedad con el senador Iván Name Vázquez. El Congreso antes era un escenario intelectual de debate de mucha altura. La oratoria era una de las características de ese Congreso. ¿Añora ese Congreso? ¿Ha decaído el Congreso? Bueno, los tiempos que corren exigen instituciones que vayan evolucionando. La retórica, la intelectualidad, la poesía de otros tiempos ha dado paso a nuevas fórmulas, nuevos tipos de análisis, de pregón, de prédicas, pero por supuesto que sí hace falta el nivel, digamos, de volver a unos debates que sean auditados por la opinión pública, que sean escuchados con la profundidad que hoy en ciertas áreas hemos perdido por la precipitud, por el viejo tema de que no hay tiempo, de que usted tiene solo 3 minutos para exponer lo que piensa, como si este no fuera el escenario para hablar, para pensar, para analizar, para controvertir, para discrepar o para coincidir. Yo creo que la misma crisis de los partidos ha llevado a la decadencia de los escenarios democráticos. Yo en eso quisiera, Néstor, de pronto alargarme la respuesta diciéndole que mi concepto del mundo de hoy
de las democracias, porque no podemos ir a mirar la China o la Unión Soviética, donde lo que hay son regímenes dictatoriales, pero en las democracias del mundo hoy los partidos políticos están desconectados y son odiados, porque el relieve de su decadencia tiene que ver con que la partidocracia hoy ha reemplazado a la democracia o la ha puesto a su servicio, cuando el principio fundamental es que la democracia tenga a su servicio los partidos. Hoy los partidos tienen a su servicio la democracia, en una verdadera distorsión de toda la teoría de los partidos en la democracia. Usted ve cómo Macron fue elegido en Francia como una reacción a los partidos, el señor Trump es otra reacción contra los partidos en los Estados Unidos, y así sucedió en su momento en los países cercanos como Venezuela, y nos puede llegar a lo mismo si nosotros queremos seguir colocando los partidos por encima de la democracia. Imagínense que el novedoso proyecto que nos presenta al Congreso el gobierno viene encabezado por el estridente modelo que dice que de las listas cerradas. Es decir, al ciudadano raso, al elector, no se le va a dar la posibilidad siquiera de que vote por quien prefiera, sino que ya los partidos le van a dar el orden en que debe votar sus preferencias. Yo decía hace pocos días en una reunión que fuimos convocados en Palacio que parece que hubiese una nostalgia, una melancolía del viejo bolígrafo cuando los expresidentes hacían las listas con su enfermera, con el abogado y con el conductor. Nosotros tenemos que rechazar esta modalidad de los advenedizos que no han sufrido realmente el rigor de una lucha, de un camino, y que les parece más fácil acomodarse en los sillones de los directorios de los partidos en vez de salir a la plaza pública a exponerse al veredicto popular. El cuento de que este modelo va a higienizar, a limpiar el ejercicio de la política es mentira. Va a ser más fácil que la plata logre cooptar los directorios y las consultas internas a que pueda controlar todos los escenarios y las plazas públicas del país. Por lo tanto, que yo creo en la equivocación de esa propuesta, no sé qué se trata de buscar con ella, y estoy prácticamente seguro, Néstor, de que este Parlamento, que es responsable, no va a darle tránsito a esos estropicios de la democracia que aún más van a alejar los partidos de la nación. Es evidente que usted es un hombre cultivado en las letras. Sabemos que es un lector infatigable. La literatura, el arte, la sociología, ¿cuáles son sus lecturas? Bueno, le confieso que a veces me gusta refrescarme en los escritos de Emilio Salgari y Sandokan. Podría parecer risueño, pero en medio de la densidad de toda la prosa, de estos tiempos que corren, los tratados y tantas leyes que tenemos siempre por examinar. Yo hago parte también del Parlamento Andino, que fui honrosamente designado por este Congreso de Colombia para representarlo en el Parlamento Andino. A veces me gusta esa lectura de la añoranza de los años de la adolescencia y la juventud, pero por supuesto al tiempo, los libros que hoy tienen la densidad de analizar los tiempos que corren, y en ese sentido, pues vuelvo a Tuchar y vuelvo a los tratadistas de la ciencia política y sobre todo al análisis con Divergé y con los pensadores italianos de que la democracia no puede dejarse secuestrar por unos actores que se vuelvan como comercializadores de franquicias. Por eso la verdadera reforma de los partidos está en que se abran y no que se cierren como capillas doctrinales, y que podamos ventilar un poco más la discusión de toda su propuesta en una conectividad a la sociedad. Por eso yo preferiría en la reforma política que nos presentan estimular los movimientos ciudadanos para que coexistan con los partidos. Los partidos no pueden tener una especie de matrícula preferente, no pueden tener eso que se llama las marcas para
para establecer una especie de negocio donde lo que tenemos son comisarios dueños de los partidos en las regiones y que dan y expiden los avales de acuerdo a sus preferencias. Por eso leemos con frecuencia a los tratadistas de los tiempos modernos al lado de los que definen la democracia, no solamente como la representación de las mayorías, sino la defensa de las minorías. Las minorías de hoy serán las mayorías de mañana. Por eso, la Alianza Verde va a buscar el poder presidencial en Colombia para plantear un modelo alternativo de Estado para que la nación recobre confianza en el mismo y eficiencia para responder al ardor popular frente al aplazamiento de las soluciones a su problemática. Un coloquio amable con Iván Name Vázquez, senador de la República por el Partido Verde, aquí en Congreso y Sociedad. Vamos a algunos mensajes institucionales y ya regresamos para nuestro segmento final. ¿Sabe usted cómo está conformado el Congreso de la República? El Congreso de la República está conformado por 2 cámaras, el Senado con 102 miembros elegidos a nivel nacional y la Cámara de Representantes compuesta por 166 integrantes elegidos en los departamentos. A su vez, el Congreso está dividido en 7 comisiones constitucionales que se especializan en temas para facilitar el trámite legislativo y de reforma constitucional. Entre los temas más relevantes que tratan las comisiones son la Comisión Primera, Reformas a la Constitución y Derechos Fundamentales. La Comisión Segunda trata temas internacionales y de seguridad nacional. La Comisión Tercera, Impuestos y Crédito Público. La Comisión Cuarta, Presupuesto. La Comisión Quinta, Temas Agrarios y de Medio Ambiente. La Comisión Sexta, Servicios Públicos, Educación y Cultura. Y la Comisión Séptima, Salud y Vivienda. Encuentra más información en nuestro portal web. Canal Congreso. Aquí vive la democracia. A mí me han estigmatizado por el color de mi piel. Mandi abuela no que le minú. Yo he sido testigo de la discriminación racial. Alguna vez recibí comentarios racistas en pleno siglo XXI. Desde este 2015 empezó el Decenio Internacional de los Afrodescendientes en el mundo. Por el reconocimiento, la justicia y el desarrollo. Ya es tiempo de decir de manera definitiva no al racismo. No al racismo. No al racismo. Yo le pongo la cara 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 al racismo. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación. Regresamos a Congreso y Sociedad en este coloquio amable con Iván Name Vázquez. El amor es el que funda partidos, empresas, matrimonios, pero es el perdón el que permite que esas instituciones prosigan y se mantengan en el tiempo. Lo ha dicho usted al posesionarse como vicepresidente del Senado de la República. El amor es un tema que lo subyuga y que atraviesa todas las actividades del hombre. Háblenos sobre esa concepción tan particular que usted tiene del amor. Vea que su hondura intelectual y espiritual, Néstor, me permite hablar con comodidad de eso, que cuando uno ya va casi abordando los 60 años, el discurso y la prédica también van dirigidos a la honda reflexión, no solamente de las formas de convivencia, sino dirigidas a la reflexión espiritual. Sí, hemos dicho, y lo registraba yo en mi posesión como segundo vicepresidente, que toda actividad humana se funda en el amor o en el temor, y que este es el que hace toda la parte del comienzo de las cosas. Pero el gran secreto de que las cosas se puedan mantener está en la palabra secretamente grande que se denomina perdón. Y el perdón, porque somos imperfectos, cometemos errores, no nos perdonamos ni a nosotros mismos muchas veces. De tal manera que el perdón es lo que permite que las sociedades se puedan sostener
como los partidos, como las empresas, como los matrimonios, como lo que fuere. Por eso nuestra reflexión sobre el amor y el perdón, y sobre que hoy en la reconciliación de nuestra sociedad estamos haciendo un ejercicio de perdón frente a nuestros propios errores que dieron origen también a las insurgencias colombianas y frente a los errores y horrores que la insurgencia ha cometido en su lucha revolucionaria y en el desvarío de su camino hacia otras formas que coexistieron con ellos. Pero hoy, cerrando el telón horroroso del pasado con la violencia y la guerra, en una reconciliación fraternal, con el perdón podemos rehacer a Colombia, podemos reconstruir su capacidad de progreso y desarrollo. Es un fenómeno cultural en donde debemos entender que este es un valor superior que debemos practicar todos, y no solamente los contendientes en la guerra, sino los partícipes de una nación, de una sociedad, de una cultura donde la violencia se volvió una especie de acento diario y donde todos tenemos que desarmar esa predisposición a la violencia, reemplazándola por la comprensión, por el afecto, el amor que se perdió de la plática política, del discurso, para que con él y con el perdón configuremos un mejor tiempo del porvenir y superemos las crisis de nuestras épocas. Su esposa, su hija, su hermano, todos han sido dirigentes políticos y han estado en cargos de representación popular. Los une un compromiso social. Sí, claro, y el buen ejemplo. Yo en 40 años no he tenido nunca un llamamiento de atención porque he preferido perder a pagar un precio incorrecto por el éxito. Pero además, Néstor, lo malo no es que en la política haya sucesión familiar, porque a los hijos de los artistas les gusta la cultura, a los hijos de los toreros les gustan los toros, y por qué a los hijos de quienes ejercemos el arte superior de la política no les puede gustar el servicio público. La participación de las familias en el poder es grave cuando éstas se prostituyen, pero cuando ejemplarmente se procede, guardando los límites que tenemos hoy en nuestras leyes, es muy conveniente que pueda un miembro de la familia de uno, como en mi caso ha sido mi hija, que lleva hoy el estandarte en el distrito, una mujer ejemplar, que ya fue presidenta del Consejo de Bogotá, llegó a los 23 años a ser concejal de la ciudad. Eso es un honor y un orgullo, de tal manera que lo malo son los clanes que la consideran un negocio o que terminan corrompiéndose en su ejercicio. En el reconocimiento de que vivimos una gran crisis y un descreimiento de la opinión y de la sociedad frente a los partidos políticos, yo veo una luz de esperanza ya que brilla en sus ojos. Usted es partidario además del cambio del modelo económico que rige el país. ¿Cree que este país será viable en adelante? Totalmente inviable, como está diseñado. Las élites que tanto critican los procesos de perdón y de reconciliación quieren mantener sus privilegios, y que sobre ese error histórico de considerar a las mayorías inviables se pueda sustentar una democracia. Yo creo que hay que hacer un cambio del modelo económico. Por ejemplo, el sector financiero despiadado que tiene Colombia hoy ha hecho que sean cada vez más ricos los sectores protegidos por un modelo demasiado elástico para el enriquecimiento. El problema no es solamente el enriquecimiento ilegal de algunos, sino las mafias y los carteles que hay dentro de la democracia, que son muchas veces más peligrosos que los que están por fuera de ella. Nosotros en ese sentido tenemos que repensar al país, tenemos que buscar un nuevo modelo económico y social. Nosotros debemos reconocer que la insurgencia colombiana es una insurgencia que ha tenido razones de ser, pero que no justifica una lucha armada ni violenta, pero que quienes estamos dentro de la legalidad podamos persuadirnos mutuamente de los cambios de fondo que hay que hacerle
a los modelos equivocados que hoy nos tienen como uno de los países más desiguales del mundo y que por lo tanto es indefensable e inviable si no se modifican a fondo sus estructuras de convivencia y en su modelo de Estado. Reflexiones profundas sobre el presente y el futuro del país con el senador Iván Name Vázquez, que estuvo aquí en Congreso y Sociedad. Muchas gracias, senador, por su presencia en este programa. Querido Néstor, un honor poder estar en tu programa y renuevo mi admiración, mi afecto y la gratitud al canal del Congreso, a este programa que nos conecta con nuestra ciudadanía y con nuestra nación, que es indispensable para fortalecer la democracia. A ustedes, amables televidentes, los invitamos a contactarnos a través de nuestras redes sociales. Los esperamos aquí en Congreso y Sociedad en una próxima oportunidad. Thank you.